En las últimas horas, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo han dado la información de que PlayStation estaría haciendo o preparando su propia PlayStation portátil, una PlayStation portátil que tendría la potencia y que podría ejecutar, al menos a priori, ahora vamos a leer la noticia y vamos a verlo todo punto por punto, pero que podría reproducir los juegos de base de la PlayStation 5. En este vídeo vamos a echarle un vistazo a todo esto que hay detrás de verdad de todo esto, qué podíamos esperar, cuándo podría salir esta máquina, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar quiero enseñarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o has querido activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con el precio este, que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software, de programas y sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, puedes comprar Windows 11 Pro a un precio realmente barato, pero encima con el descuento exclusivo que tenemos en el canal con el código en pantalla, puedes hacerte con él mucho más barato durante el Black Friday. También puedes comprar Windows 10 y actualizar a Windows 11, y así ahorrarte un dinero al comprarlo. Y encima, con el código que te dejo en pantalla y descripción, lo tienes aún más barato durante el Black Friday. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme y recuerda aprovechar todos estos descuentos durante el Black Friday con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Empecemos por el principio. ¿Qué ha pasado detrás de esta PlayStation 5 portátil o como queramos llamarlo? Bueno, el caso es que desde el medio de comunicación Bloomberg pues se ha filtrado la noticia, y es que una serie de trabajadores le habrían dicho a este medio de comunicación, ahora pasaremos a leer la noticia, de que bueno, se estaría preparando esta nueva máquina portátil tras el éxito, o por lo menos tras las primeras experiencias que habrían tenido con la máquina de PlayStation Portal, una PlayStation Portal que bueno, no ha tenido que ir tan mal si ha desencadenado la decisión de poder plantear o de buscar la manera de crear una máquina portátil siguiendo la estela de PSP, PS Vita y después, bueno, lo que ya no vino a continuación, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a esta noticia porque creo que tiene bastante tela que cortar y que muy pocos medios de comunicación o creadores de contenido creo que han estado aportando por lo menos la visión que voy a dar detrás de todo esto, que es de una persona que, bueno, se mueve en el día a día dentro del mundo de la handheld PC, ¿no? Vamos a empezar por el principio y sería esto: Sony trabaja en una consola portátil para juegos de PlayStation 5 para rival de Switch. Switch de Nintendo ha dominado el espacio, bla bla, bueno, hasta aquí todo correcto, ¿no? Bien, ¿cuál sería la información? Sony Group se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de una consola portátil que pueda reproducir sus juegos de PlayStation 5 en cualquier lugar. Vamos a ver, esto es muy importante, ¿vale? Porque esta primera parte de la noticia ya creo que hay que empezar a explicarla y a entenderla bien. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, lo que estarían diciendo de parte de este medio de comunicación es que una máquina, o al menos que tú te pudieras descargar un juego que tú tuvieras comprado dentro de tu PlayStation 5, se entiende que de forma digital, ¿no? Pues tú lo pudieras ejecutar directamente en tu máquina portátil, sin ningún tipo de portabilidad o por lo menos de manera transparente al usuario. Claro, esto ya de base tiene muchísimas implicaciones, aunque vosotros no lo creáis. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que van a obligar a todos los desarrolladores que han sacado juegos en PlayStation 5 en que sea ejecutable dentro de su máquina, o aunque esa máquina no sea tan potente como una PlayStation 5 y tengan que adaptarlo, que ellos mismos van a hacer esa adaptación, o que como mínimo la máquina portátil nueva que va a tener la nueva PlayStation portátil, o como quieran llamarlo, va a tener la misma potencia de una PlayStation 5 base? Estos son, de momento, así a priori, sin pensarlo demasiado, son los tres primeros elementos que habría que analizar, porque claro, en cada caso nos encontraríamos en circunstancias realmente diferenciadas, ¿no? Voy a comentaros, por ejemplo, las dos circunstancias que yo personalmente creo que son las más probables que se quieran referir dentro de esta noticia, porque claro, si yo me pongo a leer esto, lo último que se me ocurre es que vayan a obligar a todos los desarrolladores que han hecho juegos para PlayStation 5 poderlos adaptar a la PlayStation
portátil ahora de primeras, ¿no? Si hubiera sido una política como la de Xbox Series en su época, con las Series X y las Series S, pues bueno, tendría un pase, pero así de primera, sin ningún tipo, ¿cómo se llama? A posteriori, no tendría lógica, ¿no? Entonces vamos a analizar en un segundito el par de casos que sería ese punto, ¿no? El primero sería una máquina que fuera igual de potente que una PlayStation 5 portátil, ¿no? Esto en realidad no es algo descabellado para nada, pero claro, la pregunta es ¿a qué precio? O sea, una máquina de esas características, por lo menos a día de hoy, primero habría serios problemas con el tema de la batería, ¿no? Porque claro, poder ejecutar esos juegos a esa calidad sí se puede hacer de manera portátil, pero consumiendo muchísima batería. Solamente habría que recordar máquinas como puede ser la propia Asus ROG Ally X, que sería la máquina portátil más potente a día de hoy del mercado, y apenas con juegos en resoluciones a 720p pueden aguantar un par de horas, y estoy siendo muy, pero que muy optimista con ¿cómo se llama? Con las configuraciones y tal, para que aguante todo ese tiempo. 2 horas, 3 horas, según el juego, según la configuración, etcétera. Si fuera una máquina, ¿no? Que fuera a ejecutar los juegos de base con la misma calidad que PlayStation 5, ¿no? Sin ningún tipo de cambio ni nada por el estilo, estamos hablando de una máquina, primero, muy potente, muy cara, a día de hoy al menos, y con una batería que tiene que ser prácticamente, vamos, una central nuclear, o sea... Estamos hablando de 3 elementos bastante concretos, además de, bueno, de temas de calor, etcétera. O sea, una serie de historias bastante extensa. A menos de que no se nos esté dando parte de la información de que, claro, ahora vais a ver que durante la noticia, a medida que la vayamos a ir leyendo, vamos a estar hablando de que la máquina sería para dentro de varios años, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ese punto, a lo mejor la tecnología sí que está ya en el candelero para poder llegar a esas calidades, ¿no? Por lo que, bueno, podría ser viable hasta cierto punto, pero tenemos que verlo, porque de momento solo hemos escuchado humo de que Nvidia y MediaTek estarían haciendo tremendas APUs que pueden llegar a ser súper potentes y gastando muy poco, lo mismo de AMD. Intel incluso con sus Lunar Lake promete muchísimo, ¿no? Pero bueno, no a ese nivel, eso ya te lo voy a ir adelantando. Entonces, no sé exactamente por dónde puede ir. Eso personalmente yo es que casi que lo descarto, porque aunque eso existiera, ¿a qué precio la van a vender? ¿A qué precio? ¿A 1000 pavos te la van a vender? Lo veo complicado. El segundo objetivo, ¿no? En la segunda posibilidad para que esto sea viable a corto plazo, y cuando digo a corto plazo a lo mejor es de aquí a 2 años vista, ¿no? Si más o menos quieren competir con Xbox, la siguiente Steam Deck o incluso con la propia Nintendo Switch, ¿no? Porque entiendo que con Steam Deck no quiere competir nadie, porque Steam Deck en realidad no compite con nadie, ¿no? Porque es un pequeño nicho, ¿no? Pero si quieren competir contra Nintendo Switch 2 o con la siguiente portátil de Xbox, entendemos que como mínimo lo querrán lanzar dentro de 2-3 años máximo, ¿no? Entonces yo lo que sí que me huelo es que podrían estar realizando algún tipo de sistema, al igual que han hecho lo del PSSR, ¿no? Pues algún tipo de sistema que pueda renderizar los juegos por debajo por hasta un tope, ¿no? De la calidad, ¿no? Y después ellos lo vayan a reescalar con esta tecnología. Te digo, yo no soy ingeniero de software, no soy ingeniero de hardware, pero entiendo que de una u otra forma seguramente podrán forzar a que los juegos se rendericen de manera más baja, ¿no? Y después ya ellos reescalarlo y así poder suplir el problema de la potencia de esta máquina con, bueno, con los juegos que ya tienen sin tener que haya grandes, ¿cómo se llama? Sin que haya grandes cambios por parte de los desarrolladores, que entiendo que también tendrán la posibilidad de hacer parches específicos para esta máquina portátil. Pero eso se me ocurre así de primeras, ¿no? Y te digo que no es una locura lo que te estoy diciendo en ninguno de los casos, ¿no? Continuemos con la noticia. El producto tiene como objetivo ampliar el alcance de Sony y competir con Nintendo, obviamente por el mercado de los juegos portátiles, según personas familiarizadas con su desarrollo. Esta gente... Los de Bloomberg habrían estado hablando directamente con alguien dentro de la propia Sony que está desarrollando esta máquina. También contrarrestaría cualquier potencial hardware móvil del fabricante de Xbox, que está trabajando en prototipos también en la categoría. Eso no es un rumor ni una filtración, eso lo dijo Phil Spencer, ¿no? Por lo tanto, guay. Es probable que faltan años para el lanzamiento del dispositivo portátil de Sony y la compañía aún podría decidir no lanzarlo al mercado. Eso también es posible, ¿eh? O sea, estamos hablando de que Sony estaría haciendo algún tipo de prueba, prototipado, posibilidades, un objetivo, pero
a lo mejor dicen, mira, lo que ha dicho el Rafa de que la máquina nos va a costar 1000 y pico de pavo venderla, a lo mejor eso nos viene, ¿no? Y entonces ya descartan, ¿no? El tema, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es posible y puede pasar, ¿no? Seguramente estarán hablando con empresas de hardware, con diferentes empresas que les puedan dar las diferentes partes de la máquina, y ahora estarán haciendo el típico Excel de presupuesto, posibilidades, tiempos de juego, etcétera. O sea, todavía tienen bastante por el camino, pero te digo, si la quieren lanzar tiene que ser de aquí a 2 años más o menos, que es cuando todo el mundo va a estar ya de pleno, bueno, Nintendo en breve, y la propia Steam Deck 2 se sobreentiende que saldría en 2026 más o menos, ¿no? Si todo va según el camino, ¿no? Que ya dijo Valve en su momento, y Xbox casi que va también por el mismo camino, por lo que tampoco se pueden retrasar demasiado, también te lo tengo que decir. La idea base, ¿vale? Y esto es probable que falten, vale, esto ya lo hemos comentado. La idea se basa en PlayStation Portal, un dispositivo portátil de 8 pulgadas que Sony lanzó en 2023, que permite a los usuarios juegos de PlayStation 5 transmitiéndolo a través de internet, o sea, a través de su propia máquina, bueno, y últimamente a través de la nube en las últimas actualizaciones. Sony con sede en Tokio inicialmente tenía la intención de que funcionara como un dispositivo independiente, como Valve Code, dijeron las personas, bueno, como si fuera un dispositivo independiente como Steam Deck, ¿no? Esto me parece muy curioso porque, claro, esto abriría el pensamiento de que Sony no descartó tras PS Vita la idea de seguir haciendo ese tipo de máquinas portátiles. A lo mejor durante la época que después ya salió Nintendo Switch, ellos ya se centraron, pero sí que había gente dándole vueltas a la cabeza de poder lanzar tremendo dispositivo portátil. ¿Qué ocurrió? Que acabó con el lanzamiento de PlayStation Portal. Un poco habrá gente que creo que sí que la puede disfrutar, porque según el caso puede ser un dispositivo muy interesante, pero no creo que sea un dispositivo para todo el mundo, al igual que ocurre con Steam Deck, Asus ROG Ally, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, entonces, este PlayStation Portal se ve que era eso, es una consecuencia de un grupo de personas trabajando en una PlayStation Portátil. Y ahora que PlayStation Portal pues habrá tenido ciertos números o lo que sea, o sobre todo están viendo que la competencia se está poniendo las pilas dentro de este mercado, está diciendo Sony, oye, que se nos comen la tostada, ¿no? O sea, que tenemos que ir también por ello. Por lo que me parece bastante interesante esta parte de la información, poco sexy a la hora de transmitirla, pero ¿qué quieres que te diga? Me parece muy potente. Construir un dispositivo móvil que sea capaz de reproducir directamente los juegos de PlayStation 5 haría que el software de Sony fuera más accesible, bla, bla, bla. Se sigue dando y se sigue insistiendo en el tema de que se pueda ejecutar los mismos juegos de la consola portátil, de la consola de sobremesa, y ahora voy a explicar un punto porque creo que no está acabando, que no estáis cayendo a lo mejor, que es cuando ya termine de leer la noticia, que creo que es una de las claves de todo esto, ¿no? Ahora os lo paso a comentar, ¿no? Porque va un poquito de la mano de ese párrafo. La compañía ha tomado varias medidas, etcétera, un portavoz declinó hacer comentarios, obviamente la propia Sony no va a querer hablar de ello, demasiado que se les ha filtrado, ¿no? No creo que quisieran hacer esto, ¿no? Así que nada, los juegos móviles, la importancia de los juegos móviles, la importancia de competir también contra Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Qué quería decir con todo esto? Vamos a ver. Después de la experiencia que ha ocurrido primero con varios elementos, con Steam Deck, con las diferentes derivaciones, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera, también lo que ha ocurrido con el fenómeno Nintendo Switch, y sobre todo, un punto que creo que nadie está comentando, pero que creo que es la clave de todo esto, ¿cómo se llama? El fenómeno de que Sony ha estado prácticamente hasta hace nada hemos tenido juegos intergeneracionales. Es más, todavía casi en muchos títulos estamos en medio de juegos intergeneracionales, incluso en los juegos third party. ¿Por qué yo te estoy dando tanta importancia en esto? Si la propia Sony concibe esta intergeneracionalidad tan alargada como hemos estado viviendo hasta ahora, no sería raro, literalmente, de que la propia Sony dijera, oye, vamos a hacer un Xbox, es decir, como con Xbox Series X y Series S. O sea, vamos a obligar a las desarrolladoras que hagan 2 versiones siempre del mismo juego para que puedan reproducirse también en una máquina portátil, que sería una PlayStation 5, y aparte en una máquina superior, que sería, pues, una PlayStation 6, ¿no? Claro, esto es bastante curioso, porque tú me dirás, Rafa, cuando salga esta máquina ya estaremos en los últimos años de PlayStation 5. Si no es que ya ha muerto, claro, es que ahí está el truco. Creo que Sony se está plantando en un sistema de generaciones que sean prácticamente mixtas. Es decir, van a decir a los desarrolladores, mira, cada vez tenemos que acumular más personas dentro de nuestro propio ecosistema, así que yo al desarrollador te voy a ofrecer lo siguiente, mira.
no te voy a ofrecer una máquina, no te voy a ofrecer 2 máquinas, sino que te voy a ofrecer 3 máquinas para que lo vendas con un único juego tuyo. ¿Cómo? Lo desarrollas para mi máquina nueva de sobremesa, que sería el boom extremo para que puedas exprimirla al máximo. Después vas a tenerme que hacer también una versión para mi máquina anterior, casi es lo que ha ocurrido con la PlayStation 4, incluso con juegos que creíamos que no iban a salir en PlayStation 4, y me estoy acordando del Jedi Survivor, que al final ha acabado saliendo en la anterior generación. Pues bueno, ya lo tendrían que poner de base, tienes que poderlo ejecutar en mi consola anterior, en este caso PlayStation 6, tienes que hacerlo también para PlayStation 5, y al hacerlo también para PlayStation 5, también vas a poderlo jugar, vas a estar adaptándolo también para mi máquina portátil. Es decir, estarías obligando a los desarrolladores a hacer 2x para que lo tengan en 3 dispositivos. Te digo, a efectos prácticos casi, eso ya está ocurriendo a día de hoy con PlayStation 4 y también en menor medida con Xbox One. O sea, no me parecería un movimiento loco, se adaptaría bastante a lo que vendría a ser los siguientes movimientos de lo que parece que va a ser una Xbox portátil, también los movimientos súper adaptables de Steam Deck, porque Steam Deck es un PC, entonces claro, aquí no tienen que obligar a nadie, simplemente bajando los recursos del juego, bajando las configuraciones, pues ya vas a poder adaptar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero te vuelvo a decir, la gracia de todo esto que te estoy diciendo, y me vas a decir seguramente en los comentarios, Rafa, eso es una locura, eso no es lo que pone en ningún lado de la noticia. Obviamente no es lo que pone en ningún lado de la noticia, ¿no? Te estoy comentando mi opinión, lo que a mí me transmite todo esto. Y yo te voy a preguntar una cosa, ¿no está ocurriendo ya? Déjamelo en comentarios, dime cuántos juegos, te digo, a priori a día de hoy no lo sé, habrá, tiene que haber, ¿no? Pero dime cuántos juegos a día de hoy no salen ahora mismo de manera conjunta en PlayStation 4. Dime cuántos juegos no han salido en PlayStation 4, por ejemplo, de Third Party. Te vas a encontrar con una verdadera locura. O sea, Astrobot no ha salido en PlayStation 4, no ha salido Spider-Man 2, si no mal recuerdo, no ha salido en PlayStation 4. ¿Qué más no ha salido en PlayStation 4? El God of War Ragnarok salió, el Forbidden West salió. ¿Cuál no ha salido en PlayStation 4? El de Last of Us Parte 2 Remastered, bueno, es que ya estaba en PlayStation 4, no nos hacía falta hacer nada más, ¿no? Te vuelvo a decir, es que prácticamente de facto esto ya se está haciendo, por lo tanto, sería un buen movimiento para la propia Sony. Y si esta máquina la lanza con PlayStation 6 dentro de, aunque sea un poco más tarde, dentro de 3 años, yo sí que lo veo factible. Lo veo muy factible, en realidad, que esto sí que fuera de esa forma, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que haya sido de utilidad. La verdad es que es una noticia que creo que a todo el mundo nos ha impactado un poco. No por el hecho de la noticia en sí, ¿no? Que más o menos nos olíamos la tostada, ¿no? Sino de que venga de la fuente que ha venido, que es Bloomberg, que nos lo dejen tan claro, y sobre todo esas palabras de que pueda ejecutar juegos base de PlayStation 5. Incluso los últimos rumores decían que apuntaba al rendimiento de una PlayStation 4, pero claro, eran rumorología. Estos son una noticia de un medio muchísimo más fiable y muchísimo más consistente, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los amigos de la comunidad de YouTube, los miembros de la comunidad de YouTube, a los suscriptores de la plataforma morada, que gracias a vosotros puedo seguir creando contenido de manera diaria. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!